Bien, ahora vamos a analizar la estabilidad de voltaje de una línea de transmisión. Eh, la curva PV es la que caracteriza a la estabilidad de voltaje para una línea de transmisión. Entonces, como introducción, vamos a graficar esta curva, ¿no? Tenemos en el eje Y el voltaje y tenemos en el eje X la potencia activa en este caso. Entonces, por aquí estará, ¿no?, el voltaje nominal, que para este caso, que es una línea en 500 kV, sería pues 500 kilovoltios. Entre 500 kilovoltios, que sería el voltaje base, obtenemos un valor de 1 en por unidad. Entonces, cuando la línea tiene poca carga o cero, el voltaje va a ser un poquito mayor, ¿no? Debido a los reactivos que absorbe esta línea, que es más conocido como el efecto Ferranti. Entonces, por aquí estará el eje de 1 en por unidad y por aquí estará un poco más, ¿no?, un cierto valor adicional. Entonces la línea empezará a partir de aquí, y conforme nosotros transportemos mayor potencia por esa línea, mayor energía, esta curva va a ir, digamos, decreciendo, ¿no? Hasta un valor máximo al cual se conoce como el límite de estabilidad de tensión. Bien, eh, entonces, después de esta introducción, vamos a empezar con el análisis de la curva PV o el análisis de estabilidad de tensión. Para este caso, al igual que en los videos anteriores, vamos a seguir eh, con la línea que se encontraba en el plan de transmisión. Ya, este es un trabajo que realicé en la universidad ya por el 2021. Me parece que esta información ha sido extraída del plan de transmisión 2021-2030, si no me equivoco. ¿Ya? Así que hay que revisarlo. Eh, bueno, esta línea sale de la ciudad de Huánuco y llega hasta Tocache. Es una línea en 500 kV, ¿ya?, que tiene aproximadamente 293 kilómetros, si no me equivoco, más o menos por ahí. Es una línea bastante extensa, digamos, ¿no? Eh, entonces, para este caso, hemos tomado como fuente la barra de Huánuco, ya que tenemos acá el valor de 1 en por unidad. Y para el caso de Tocache, hemos tomado como lado carga o la barra de recepción. Y adicional a ello, también vamos a modelar, digamos, la línea con sus reactores shunt y también con la compensación serie. Entonces, aquí tenemos eh, los dos reactores, es de 100 megabares cada uno en ambos extremos de la línea. Tenemos también acá modelada la capacitancia de la línea, tenemos la impedancia serie de la línea, y por aquí tenemos la compensación serie, ¿no?, o como el COE se llama, los EACs. EACs, si más no me equivoco, los equipos automáticos de compensación serie. También estamos considerando una carga que va a tener un factor de potencia de 0.95, ¿no? Que es uno de los requerimientos eh, para poder operar una línea de transmisión en el Perú, ¿no? Este parámetro o este requerimiento, el COES lo indica en el procedimiento número 20, ¿ya? Eh, bueno, para este caso, lo que nosotros vamos a analizar, ya, los valores que se van a tener en cuenta en el análisis ya van a ser valores por unidad. Ya no vamos a trabajar tanto con valores de fase o de secuencia, sino valores en por unidad. Entonces, como todo sistema en por unidad, requerimos de unos valores base. En este caso tenemos la potencia base, que es la potencia de la línea, y tenemos la impedancia base, que va a ser la tensión nominal al cuadrado entre la impedancia base, pero entre la potencia base, el cual
o con las cuales vamos a determinar la impedancia base. Entonces, teniendo nosotros nuestros valores de la línea, ya, tanto la reactancia serie, la resistencia, la susceptancia, que representa la capacitancia de la línea, a esos valores, que son impedancias o reactancias, las vamos a dividir entre la impedancia base, ¿no? Entonces, si a todos estos valores nosotros dividimos en una impedancia base, aquí es 1 sobre Z, ya, porque este es susceptancia, ¿no? Y la inversa de la impedancia también es admitancia, pero como no se está considerando el G, que viene a ser la conductancia, entonces el Z es como si fuera el Y, ¿no? O sea, el Z es, claro, Z es como si fuera el Y, o la admitancia, y es por eso que, digamos, de forma simplificada, aquí se ha colocado 1 sobre Z base. Entonces, eh, al hacer esta operación, nosotros ya tenemos nuestros valores o nuestros parámetros de la línea ya por unidad, ¿no? Y en este caso por unidad de kilómetro, ¿no? Aquí está la longitud de la línea. Bueno, ahí me corrijo, al inicio dije que eran 290 y tantos, ¿no? La longitud de la línea es de 193.32 kilómetros, ¿no? Eh, Continuamos. Entonces, aquí nosotros ya vamos a modelar o considerar la compensación serie y la compensación shunt, que viene a ser el reactor. La compensación serie ya es de 31.90 ohmios capacitivo, ¿no? Si nosotros tenemos aquí una impedancia, que es la impedancia de la línea, a ella le vamos a agregar un capacitor, que este va a ser el valor de la compensación serie. Este valor viene a ser 31.49 ohmios por fase, ¿ya? Y la compensación es digamos, de los dos reactores también, que es de 100 megavatios cada uno, que en total, en suma, harían 200, ¿no? Esos reactores van en paralelo, ¿no? Y que emitían, pues, las sobretensiones que se puedan generar por el aporte capacitivo que tiene la línea. Eh, Igual, del mismo modo, ya, aquí en la compensación serie, tenemos una X serie, ¿no? Que tenemos los ohmios, la parte reactiva de la compensación serie, al cual le vamos a dividir entre la longitud de la línea y el Z base. Entonces, este valor ya queda en por unidad y por unidad de longitud. Del mismo modo, el reactor, tenemos al reactor lo modelamos como la suma de ambos, ¿no? O sea, 200 megabares entre, está en potencia, entre la impedancia base por la tensión al cuadrado, ¿no? Pero en este caso, como todo está en por unidad, es 1. Y en por unidad de longitud. Entonces aquí obtenemos el mismo modo en por unidad y por unidad de longitud, que sería kilómetros. Entonces, como podemos observar, eh, para la parte serie de la línea, es la suma, pues, entre la impedancia serie de la línea más la parte, digamos, reactiva de la compensación serie, ¿no? Que prácticamente es full reactivos. Entonces, aquí se puede, ¿no?, observar que se ha disgregado la parte resistiva de la parte reactiva, de la parte serie de la línea, ¿no? O de los componentes serie de la línea. También, del mismo modo, aquí estamos viendo que los reactivos que tiene la línea van a ser absorbidos a la resta por los reactivos del reactor, de los dos reactores en paralelo, ¿no? Para este caso, no se está considerando la conductancia, ¿no? O sea, si nosotros recordamos, admitancia de la línea viene a ser conductancia más BJ. Entonces,
como las pérdidas transversales, ¿no? Que vienen a ser las pérdidas por efecto corona y otras más, no se pueden calcular, pues, digamos, eh, de forma matemática. Va a depender mucho de las condiciones climatológicas, la polución que pueda presentar la línea, entonces no se considera para los cálculos. Además de ello que también no es, digamos, tan considerable en comparación a la susceptancia, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos todos estos valores, eh, tanto la impedancia serie como el Y, mi modelo queda reducido simplemente a una línea con sus parámetros concentrados, ¿no? O sea, ya no vamos a considerar capacitancia, sino realmente como impedancia, ¿no? Para hacerlo de forma general. Entonces, esto sería el Z, y aquí estaría el Y, ¿no? Que sería Y medios, que viene a ser este de aquí, y este Z viene a ser este de aquí. Entonces, una vez que nosotros tengamos estos Z y Y de línea, ya vamos a poder calcular pues la impedancia característica y la onda de propagación, ¿no? Con las fórmulas que ya es de su conocimiento. Estos valores hay que recordar que están por unidad y por unidad en longitud, ¿no? Ya, borramos todos los dibujos. Continuamos. También pues hay que recordar que eh, la impedancia de una línea, ¿no? Para, para considerar un modelo distribuido, ¿ya? O considerar el modelo de una línea extensa, viene representado por esta forma, ¿no? Que viene a ser la impedancia Z por el seno hiperbólico de la onda de propagación por la longitud entre la onda de propagación. Estas fórmulas ya me parecen que es de su conocimiento, no está más repetirlo. Y este pues sería el beta, que viene a ser el ángulo de la parte seria de la línea, ¿no? O sea, este Z vendría a ser el Z de aquí como parámetro, digamos, distribuido. Y aquí tenemos la impedancia, que viene a ser un B medios. Y por aquí estaría la otra rama, que sería otro B medio. Eh, por aquí también tenemos digamos, el módulo de tanto de la susceptancia como de la impedancia serie. Entonces, continuamos. Entonces, una vez que ya hemos estado calculando los parámetros de la línea, los parámetros serie, la impedancia característica y la onda de propagación, antes de entrar en modelo, aquí también he realizado un pequeño cálculo, un pequeño ejercicio en el cual nos muestra el cálculo de los aportes capacitivos por parte de la línea. Entonces, nosotros tenemos aquí una cantidad de capacitivos que la línea aporta, ¿no? Por la parte capacitiva. La susceptancia propia de la línea, la tensión nominal. Este B que estamos considerando es un B por unidad, es por eso que le multiplicamos el voltaje por unidad, que en este caso sea 1, por la longitud de la línea y por la potencia base. Entonces, al hacer todo este producto, ya vamos a obtener aquí en megabares, ¿no? Megabares reactivos. Entonces, podemos observar que la línea ya en sus 193 kilómetros nos está aportando más o menos 250 megabares, 240 megabares, ¿no? Con esto nosotros, ¿qué podemos observar también o analizar? Por ejemplo, para este proyecto se ha presentado dos reactores. Los reactores suman 200 megabares y teniendo unos
244 megavatios de capacitivos. Estamos viendo que la línea está compensada pues al 81%, ¿no? Ya, esto también tiene su límite. Generalmente la compensación se recomienda que sea mayor al 85%, ya para que no pues presente temas de resonancia, ¿no? Por otro lado, también tenemos la compensación serie de la línea o el grado de compensación serie de la línea, que estos 31.49 son los reactivos capacitivos de la compensación serie. O sea, acá tenemos la impedancia y acá tenemos la compensación serie, ¿no? Entonces, estos 31.49 son de la compensación serie de este capacitor. Y por aquí tenemos el valor X de la línea, el X1, multiplicado por la longitud de la línea, ¿no? Porque esto estaría por unidad y... No, esto no está por unidad, esto está en valores de fase. Al multiplicar por la longitud de la línea, también tenemos toda la impedancia serie de la línea, ¿no? Y entonces, con esto ya hemos calculado el grado de compensación serie de la línea. Aquí también no se recomienda eh, compensar pues mayor al 50%. Aquí hay que tener cuidado cuando tienes este tipo de sistemas, o sea, tienes una línea de transmisión, una compensación serie, y hay que tener más cuidado aún si tenemos por acá generación térmica, ¿no? Ya que se puede presentar el fenómeno de resonancia subsíncrona. Bien, hay que continuar. Entonces, bien, ahora vamos a ver la obtención de la curva PV. Este es un ejercicio matemático que estoy presentando. Hoy en el día, pues con el Dixilen, tú puedes correr o te creas un flujo en el DPL, ¿no? Y pues para cada potencia obtienes un voltaje, ¿no? O viceversa, como desees. En este caso es para cada potencia obtienes un cierto voltaje, ¿no? Y así lo vas graficando en tu DPL, ¿no? Entonces ya obtienes la curva, ¿no? Pero siempre es bueno tener el concepto de lo que uno hace, ¿no? Eso es algo que sí les puedo recomendar. Lo importante es tener el concepto, ya el software ya es una herramienta más, ¿no? Entonces, vamos a ver la obtención de la curva PV. Este es el gráfico que estamos modelando, ¿no? No está de más repetirlo. Tenemos acá lado carga, perdón, lado fuente Huánuco, lado carga Tocachi. Tenemos los dos reactores y la compensación serie. De la línea de transmisión, ya, o sea, una línea de transmisión también la puedes modelar como una red de 2 puertos, de 4 puertos, ¿no? Una red de 2 puertos, ¿no? Es como si tú fueras una caja negra y acá tienes 2 puertos, ¿no? Dos salidas, una salida A, una salida B. Entonces, eh, a ver, bueno, para no entrar mucho en detalle, ya, pero siempre es importante tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, cuando tú modelas tu red en un sistema de 2 puertos, vas a tener una matriz, ¿ya? Eh, esa matriz, por ejemplo, para una línea de transmisión, a ver, si no me equivoco, es algo así, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tu lado es la barra de recepción, y aquí tienes también la corriente en la barra de recepción, ¿no? Es igual, acá es igual a D menos B menos C A, y por acá era voltaje en el lado fuente por la corriente en el lado fuente.
¿no? Entonces, con esto lo que nosotros tratamos pues es de, digamos, interactuar entre lo que entra a lo que sale, ¿no? El lado fuente, el lado carga. Entonces, ya con los modelos que conocen la mayoría de libros, eh, se sabe pues que qué valores A, qué valores B, qué valores D, qué valores C. Esta información ya lo pueden profundizar en los libros. Hay un buen libro que les puedo recomendar es el Cotari, de sistema de potencia. Es un buen libro. O también el libro del Antonio Expósito, que es un libro bastante didáctico. Entonces, aquí en esta fórmula, en esta matriz, también lo que se cumple es que A por B menos B por C es igual a 1, ¿no? Es una forma también de comprobar que los valores que estás tomando en tu línea antes de seguir el proceso sean correctos, ¿no? O sea, si tú multiplicas esto por esto, y restas esto por esto, te debe dar aproximadamente, por no decir igual, a 1. Bien, continuamos. Bien, aquí está la fórmula de red de dos puertos. Bueno, la fórmula que yo les presenté fue del lado de la barra de recepción, pero me parece que la más conocida es cuando tienes este despejado, la barra o el lado fuente, ¿no? Que es voltaje DS, voltaje de source, fuente. Eh, También en la barra de recepción, pues vas a tener una potencia, que va a ser voltaje en la barra de recepción por I de la barra de recepción. A su vez, vas a tener también la potencia aparente disgregada entre dos, como PQ. Ya. eh, entonces, continuamos. Entonces, lo que tú puedes hacer aquí es estos valores de BRDS, o sea, tienes que desarrollar esta matriz, ¿no? Vas a tener dos ecuaciones, la introduces aquí en BDR e IR, ¿ya? Y luego de ello, igualas con tu matriz de acá. Tienes P y tienes Q. Entonces, igualas P, igualas Q. Eh, una vez que tienes estas ecuaciones, ¿no? Parte reactiva, disgregas de la parte reactiva, acá vas a hacer una reducción, ya, hacia abajo haces una reducción, borramos estos dibujos, hasta aquí haces una reducción, reduces, aquí lo que vas a tener en consideración es que para, para los parámetros de redes, ya no consideres pues la conductancia, ¿no? Solamente consideres la susceptancia. Aquí este B no es el parámetro de red, sino de la susceptancia de la línea. Ya, hay que tener en cuenta eso. Y este E es la tensión que tienes en el lado fuente, el BS. Ya, no recuerdo por qué puse de esta forma, ya fue esto lo hice ya por el 2021, entonces ya pasó mucho tiempo, ya no recuerdo muy bien. Luego de esto, que ya tenemos nosotros nuestros valores reducidos, elevamos al cuadrado ambas expresiones y en ambos miembros, o sea, al cuadrado y al cuadrado, igual aquí, al cuadrado y al cuadrado, eh, y vamos a obtener una ecuación de esta forma, ¿no? Vamos a obtener una ecuación de esta forma. Eh, Aquí también lo que nos va a ayudar es esta identidad trigonométrica, ¿no? Que es de Pitágoras, que nos va a ayudar a reducir esta expresión de aquí arriba, ¿no? Porque al final vas a tener una expresión al cuadrado, otra expresión al cuadrado, y tienes, digamos, la misma parte, la misma constante, ¿no?
y con esto va a sumar 1, ¿no? Y ahí te va a ayudar un poco a reducir la expresión. Entonces, de todo esto, lo que tú vas a obtener es una ecuación bicuadrática, de esta forma, donde tu variable va a ser, o mejor dicho, tu incógnita va a ser el VR, el voltaje en la barra de recepción. Eh, y vas a tener como constantes A, B, C, que por tema de orden, después que tú hagas esa operación de elevar al cuadrado a ambos miembros, vas a obtener que esta va a ser la parte A, esta va a ser todo B y esto va a ser P. Entonces, una vez que tú tienes ya todos esos valores, lo que vas digamos, a determinar es que vas a tener dos valores. Vas a tener un valor B1 de R y B2 de R, ¿no? Una de ellas va a ser pues la curva hacia arriba y la otra va a ser la curva hacia abajo, de la curva PV. Vamos a detallar un poco más líneas abajo. Entonces, aquí pues E va a obtener el valor de 1 por unidad, que es el lado fuente. Vamos a trabajar con un factor de potencia de 0.95, obteniendo el ángulo que es más o menos 0.318. Y si continuamos aguas abajo, lo que, lo que hago aquí es un método prácticamente iterativo, ¿no? Ingreso una potencia, aquí el MATLAB te da esa facilidad, ¿no? De poder poner valores en un rango, o sea, en este caso he tomado cada 0.005 para que sea un poco más fino, he ido sumando, y así como tú sumas cada valor, al operar, obtienes pues inmediatamente una tensión, ¿no? Para cada valor de P vas a ir obteniendo una, una tensión, ¿no? Aquí está la fórmula, ¿no? Desarrollada, que no es nada más que lo que hemos estado viendo en la parte de arriba, o sea, esta fórmula que se ha ingresado aquí, el A se ha ingresado aquí, el C se ha ingresado aquí. Entonces, todo ese despliegue, como tú puedes observar acá, tienes tu único dato de entrada, tu eje X, por decirlo así, es P, ¿no? O sea, tienes P acá, tienes acá V. Entonces, date cuenta, todos son valores. Z ya conoces, el B ya se conoce, el beta también, el B también, y el P va a ser tu dato de entrada, ¿no? Acá lo único que no se conoce es el P, y el P vas a obtener el QR vas a obtener a partir de P mediante el factor de potencia, ¿no? Entonces tu P es tu única variable de entrada. Entonces, al desarrollar esto vas a obtener un VR. Entonces, aquí lo que he realizado es un método iterativo. Para cada valor de P se ha obtenido un valor de V. Y de esa manera se ha ido construyendo la curva. Eh, Aquí está. Esta es la curva, ¿no? Entonces, hay un valor que nos representa la parte positiva y otro valor que nos representa la parte negativa. Ahora, lo que se usa generalmente es la parte positiva, ya que, o la parte superior, ya que esa parte inferior, que es una de las dos ecuaciones. A ver, si no me equivoco, lo podemos corroborar aquí. Uh -huh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y tenemos aquí la parte de azul, que es F, es de arriba,
y G es la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, y claro, con esta solución es la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Que es la curva superior. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos reconocido ello, para este caso, lo que se ha hecho, lo que se ha analizado, es que cuando tú tienes un factor o un PDU de 0,95 en potencia, observas que te da un valor aproximadamente de 0,95 por unidad. Entonces, cuando esa línea transporte esa cantidad de potencia en una condición de operación, tienes o en las condiciones de operación con las cuales nosotros hemos analizado al inicio, teniendo en cuenta la compensación serie y además de los dos reactores, esta línea, digamos, a su potencia nominal, que sería en MVA, que son 1400 MVA, ya, y aquí, bueno, si lo multiplicas, te da un valor que sería en potencia activa, vas a obtener una tensión de 0,953, ¿no? Que está más o menos dentro del margen de operación que impone el COES, ¿no? Entonces, esta es la línea en la cual se considera para el análisis. Generalmente, por esta zona casi nunca se debe operar una línea, ¿no? O sea, te das cuenta que la línea puede operar con mayor carga, ¿cierto? Hasta, mira, hasta doble sobrecarga, con doble sobrecarga, pero la tensión, se te va a ir al suelo. Pero no solamente depende de la tensión, ¿no? Depende de la capacidad del conductor, ¿no? La ampacidad, y también depende de la estabilidad angular, ¿no? O sea, son esos tres parámetros que siempre se tiene que tener en cuenta, ¿no? La estabilidad angular, la estabilidad de tensión y la ampacidad, ¿no? O la capacidad de corriente, la capacidad del conductor. Generalmente la capacidad del conductor está muy por arriba de estos dos, ¿no? Generalmente se tiene un mayor monitoreo a la estabilidad angular y a la estabilidad de tensión, ¿ya? Ya, pero esto ocurre mayormente cuando las líneas son grandes, cuando hablas de 200 kilómetros, no sé, pues 300 kilómetros de línea. Pero si tienes una línea en 220 cortita, pues 50 kilómetros, 30 kilómetros, ahí sí lo que va a prevalecer o lo que se monitorea más es la ampacidad, ¿no? La capacidad del cable, porque esas líneas están, pues, digamos, eh, proyectadas o están, eh, ¿cómo se puede decir? Están más orientadas a, a que operen cerca del límite térmico, no tanto de la estabilidad angular o la estabilidad de tensión, que se tiene en consideración, sí, pero están más ligados a la capacidad por corriente. Entonces borramos los dibujos, ya. Por aquí ya tenemos el tema como algo adicional, vamos a analizar rápidamente la eficiencia de la transmisión, en este caso a una potencia nominal. Ya ustedes lo pueden hacer, el ejercicio, digamos, al 50% de la carga, al 75% de la carga, inclusive pueden obtener una curva y ahí van a ver, no sé, pues cómo es el comportamiento, en este caso, la eficiencia de la transmisión. Entonces, eh, como ustedes saben, esta matriz de las redes de dos puertos es la cual caracteriza, pues, a la línea. Entonces, de todo lo calculado anteriormente, nosotros ya tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C, tenemos el D. Y ya podemos un poco interactuar con ellos. Entonces, nuestros datos iniciales o nuestros datos de entrada
es que tenemos acá un voltaje en la barra de recepción que ya se calculó anteriormente a potencia nominal, en este caso que sería 0.95 en PU, ¿no? De la curva PV, pones ahí 0.95 y obtienes este valor aproximadamente. El voltaje en el lado fuente, que es 1, y la corriente eh, que tendría la corriente R. Esta corriente R se obtiene a partir de esta ecuación, ¿no? Mediante... Ujú, ya. Ujú, ya. Perdón, acá hay un error. No. Nosotros ya tenemos el voltaje, claro, a ver, repetir cuál. Nosotros ya tenemos el voltaje, entonces la corriente que está pasando por este extremo de la carga es una corriente de carga y acá tenemos el voltaje de la carga. Entonces, simplemente la fórmula para un sistema trifásico obtenemos la corriente que está pasando el IR por unidad. Entonces ya tenemos IR, tenemos VR, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos VDS de fuente. Con todos estos datos, nosotros vamos a poder calcular la corriente que circula por la fuente. Es eso lo que se ha hecho en esta parte de aquí. Ya conoces el C, ya conoces el A, ya conoces el B. Recuerda el D es igual al A. Entonces, de la ecuación matricial, de la parte superior que hemos visto, obtenemos IS. Esto también está en por unidad. Entonces, ya sabemos cuánto es el valor de la potencia, ¿no? En el lado fuente. Multiplicando voltaje corriente por raíz de 3. Tenemos este valor. Entonces, la eficiencia de la transmisión, ¿cómo se representaría? Sería potencia activa en el lado de la fuente, perdón, en el lado de la carga, la barra de recepción, entre la potencia activa en el lado fuente. Para el lado de la fuente hemos obtenido el valor de 0.981 y la potencia en el lado carga es de 0.95, ¿no? Porque estamos hablando de que la potencia nominal de la línea es 1400 MVA y estamos considerando un factor de 0.95. Entonces, si hablamos en valores de por unidad, estos 1400 MVA es 1. Si a 1 le multiplica 0.95, obtiene 0.95, que es este valor. Y en la fuente tenemos un cierto valor mayor superior. Al hacer esta división, obtenemos una eficiencia del 96.8% de la línea. Y bien, aquí les dejo también la fuente. Son buenos libros que les recomiendo que puedan revisar. ¿Ya? Bueno, espero que les haya servido. Ya nos estamos viendo en otro video. Gracias.